Hola a todos, bienvenidos a La Comida de Cada Día, tu canal de recetas sencillas, tradicionales y con sabor. Hoy, y ahora que empieza el buen tiempo, especial barbacoas, parrillas y planchas. Marinamos chuletas. Si te gusta este tipo de contenido, por favor no olvides suscribirte y activar la campanita. Con arroz bonito, con tomate, cochifrito en caldereta, miga con chocolate, cebolleta en vinagreta, morteruelo, la con congrelo, el bacalao argentino y un poquito de perejil. Queridos amigos, si queréis saber cómo he preparado esta deliciosa marinada para chuletas o cualquier tipo de carne que queráis, quedaros conmigo y vamos al paso a paso. Los ingredientes que vamos a necesitar son para medio kilo de chuletas, vosotros lo adaptáis a la cantidad que vayáis a preparar. Vamos a necesitar chuletas, en este caso de cerdo, una cucharada de ajo molido, 2 hojitas de laurel, una cucharadita de perejil seco, una cucharadita de tomillo seco, una cucharadita de orégano seco, una cucharadita de romero seco, una cucharadita de pimentón dulce, una cucharadita de pimienta negra molida, media cucharadita de ajo en polvo, un chorrito de aceite de oliva, sal al gusto, un buen chorro de vino blanco y comenzamos con la receta. Lo primero que vamos a hacer es preparar un cuenco. Vamos a colocar una cucharadita de ajo molido, vamos añadiendo el resto de ingredientes secos, la pimienta negra, el pimentón dulce picante, el que queráis, el tomillo, el romero, el orégano. Le vamos a seguir añadiendo el ajo en polvo, en este caso media cucharadita, porque ya le he puesto ajo molido, una cucharadita de perejil seco. Si queréis le podéis añadir perejil fresco, no hay ningún problema. Yo le he puesto una cucharadita de sal, vosotros la ponéis la sal al gusto. Le vamos a añadir un buen chorro de aceite de oliva, que va a conseguir que se me conserve muy bien de un día para otro, o incluso 2 o 3 días en el frigorífico. Le vamos a añadir un buen chorro de vino blanco y vamos a comenzar a moverlo. Vamos a integrar muy bien todos los ingredientes para que vayan absorbiendo todos los sabores y para que el ajo molido se disuelva muy bien en la mezcla. Lo movemos todo muy bien y una vez listo, vamos a comenzar a introducir nuestras chuletas dentro de nuestra marinada. Las vamos a poner muy bien, las que se sumergen primero quedan totalmente dentro de la marinada y las que van arriba pues les vamos a ir dando la vuelta para que se impregne muy bien por ambas partes. Esta marinada, si la dejáis 3 o 4 horas será suficiente, pero de un día para otro queda mucho más rica, coge mejor el sabor y quedan mucho más tiernas y más jugosas. Así que lo recomiendo que la preparéis con un día de antelación y quedarán perfectas. Bueno, pues una vez que tenemos ya las chuletas, le vamos a añadir ahora las 2 hojitas de laurel, que las vamos a poner ahí por encima, las vamos a mover muy bien para que vaya cogiendo el sabor, se rompen ahí un poquito para que vayan soltando todo el sabor y ya tenemos nuestra marinada lista. Mirad qué pinta tiene, queda súper deliciosa, de verdad que las recomiendo muchísimo, súper rápido y quedan muy ricas. Las tapamos, nos vamos con ellas al frigorífico y al día siguiente, listas para nuestra barbacoa. Bueno amigos, pues esto ha sido todo por hoy, espero que os haya gustado, que la probéis, que la disfrutéis, que paséis muy buen día y nos vemos en el próximo vídeo. Besitos para todos.